Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Cabrera Reyes, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es referente a la unidad 1 de la materia de Estadística Inferencial 1. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales y corresponde a 20 ejercicios sacados del libro de Estadística Inferencial. Mi nombre es Aldo Cabrera Reyes y soy del grupo Y del tercer semestre de Ingeniería Industrial del modelo semipresencial. Para empezar con la unidad 1 vamos a ver un poquito acerca de la introducción a la estadística para que nos quede un poquito más claro y ya podamos pasar a los problemas y pues ya empezamos a ver la solución de esos problemas. Para empezar, la estadística inferencial o también conocida como inferencia estadística es la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Bueno, aquí del libro de Estadística Inferencial saqué una serie de conceptos. Nos van a ayudar un poquito para entender de qué trata la unidad 1 y pues ya que veamos los ejemplos, los ejercicios, vamos a entender un poquito más acerca de ellos. El primer concepto sería datos. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Mm, La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Y por último, el concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del libro, ya sea que se realice un análisis estadístico con datos reunidos o que examine uno realizado por alguien más. Y conlleva una serie de factores que son contexto de datos, fuente de los datos y el método de muestreo. Una vez explicado la cuestión de estos conceptos, pues vamos a empezar con los problemas que vienen en el libro de estadística inferencial. Primeramente empezamos con el tema de pensamiento estadístico. Aquí vamos a resolver dos ejercicios de este subtema del libro, el ejercicio 7 y el ejercicio 11. Primeramente nos explica que en los ejercicios del 7 al 14 las instrucciones dicen que se va a utilizar el sentido común para determinar si un acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable o C, posible y probable. El primer ejercicio dice así: en el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Ok, siguiendo el sentido común, a mi parecer, yo diría que esa opción es, bueno, la respuesta a este interrogante sería la B. Es posible, pero muy improbable. Esto se debe a que bueno, ciertamente la puntuación alcanzada es muy alta por parte de los dos equipos. Hay una pequeña probabilidad de que ambos equipos sean muy buenos y pues ambos hayan anotado muchos puntos. Sin embargo, la posibilidad de que eso haya sucedido pues es casi nula, por lo que resulta muy improbable. Ahora respecto al ejercicio 11. En el ejercicio 11 se nos plantea lo siguiente. En Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. En lo que a mí respecta, es imposible. Sería la opción A. La probabilidad de que todas las personas que son parte de la Suprema Corte cumplan años el mismo día es nula. Eh, Esta característica o este comportamiento podría decirle de que todas las personas cumplieran años el mismo día no es un requisito como para ingresar a trabajar a la Suprema Corte, por lo tanto no es nada probable que todos cumplan años el mismo día. Vamos con el siguiente problema. Vamos al siguiente subtema. Dice tipos de datos. Vamos del ejercicio 5 y el ejercicio 13. Ok.
Dice las instrucciones. En los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Vamos a leer el problema. El problema 5 nos indica lo siguiente. Dice, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856. Esto son datos recabados por la Oficina de Censos de Estados Unidos. Ok, en base a la oración que acabamos de leer, la respuesta sería que es un valor estadístico. ¿Por qué es un valor estadístico? Bueno, pues porque para obtenerlo fue necesaria la intervención de una institución que se encargara de realizar un censo mediante el cual pudieron determinar dicha cifra. O sea que no es una cifra que ya existía de por sí, sino que se tuvo que realizar un estudio para poder determinarla. Bueno, el siguiente ejercicio del mismo subtema sería el 13. La instrucción dice lo siguiente. En los ejercicios 13 al 20 determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ok, el problema 13 dice así. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Ok, en base a este problema o este pequeño fragmento de un artículo, eh, se determina que el conjunto de valores representa datos discretos, puesto que el valor es entero, además de que las cifras se mantienen de esa manera. Vamos al siguiente, que sería el subtema del 1 al 4, pensamiento crítico, ejercicios 7 y 10. Vamos a empezar con la instrucción. La instrucción dice así. En los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de la salud. Ahora viene el problema. ¿Perfil racial? Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La conclusión alternativa sería que no necesariamente debe de ser un hecho de distinción por raza. Cabe la posibilidad de que la cultura de estos minoritarios, el ir a exceso de velocidad, sea algo muy común, de ahí que tienden a recibir más multas. Siguiente ejercicio. Dice, árbol de Navidad, ejercicio 10. El proveedor de servicio de Internet American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66 de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta es que no. Las respuestas fueron realizadas en base a la pregunta del proveedor, pero eso no necesariamente significa que una persona celebre la Navidad, por lo que esa afirmación sería invalidada. Sería más correcto decir que más del 50% de las personas prefieren un árbol real a uno artificial. Y vamos con el siguiente subtema. Es recolección de datos muestrales. Ejercicios 8 y 12. La instrucción dice así. En los ejercicios 5 a 8 determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Dice el ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados.
en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in 13 Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Ok, según el problema, eh, se determina que es un experimento. ¿Por qué es un experimento? Pues porque para obtener, bueno, para lograr obtener datos o resultados, se realizaron pruebas en cada uno de los niños. De esa manera, pues lograron, o en su momento lograron identificar cómo influía este elemento en el cuerpo de cada uno. Ok, ahora para el ejercicio 12 tenemos otra instrucción. La instrucción dice así. En los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó. Están los tipos de muestreo: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ok, dice el ejercicio. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Ok, según este enunciado, esta afirmación o este texto, sería un muestreo sistemático, pues se define que cada quinta persona en cruzar por el puesto de revisión será entrevistado. Ok, y vamos con el capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla del resumen y gráficas de datos. El subtema 2,5. Pensamiento crítico. Ejercicios 7 y 8. Para el ejercicio 7 tenemos la siguiente instrucción. En los ejercicios 5 a 10 responda a las preguntas acerca de las gráficas. El ejercicio 7 dice así. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más en un año reciente. Tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, 53.059, perdón, para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La pregunta es, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? ¿Por qué? En dado caso de que distorsionara los datos, entonces mi trabajo sería construir una gráfica imparcial. Bueno, dado este enunciado y la gráfica que muestra aquí, eh, yo digo que sí, en relación a los datos proporcionados y las gráficas que se representan aquí, la diferencia que existe entre los dos salarios queda muy clara, y pues sí existe una relación de aquí de la gráfica del tamaño y la diferencia del salario. Así que es completamente imparcial. Siguiente ejercicio. El mismo caso para este ejercicio, el número 8. Dice el ejercicio. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La pregunta es, ¿la gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial? ¿Por qué? Y nuevamente, en caso de que la gráfica distorsionara los datos, mi trabajo sería construir una gráfica que sea completamente imparcial. Bueno, en este caso, la relación es de 20 en Estados Unidos y en Japón son 5.8, me parece. 5.4, perdón. Ok, la diferencia de tamaño es bastante evidente. Aquí dentro del barril de Estados Unidos cabrían como unas 6 o 7 veces estos barrilitos, si no es que más. Y pues 5.4 sería un cuarto de 20, así que la relación está un poco exagerada, por lo que no es imparcial. De este lado, pues ya hice yo una representación de Estados Unidos y Japón de manera un poco más realista. Japón sería como un poquito más del cuarto de lo que representa el barril de Estados Unidos. De esta forma, pues ya se representa de forma imparcial los datos de tanto de Estados Unidos como de Japón. Ok, pues bueno. Ahora bien, vamos a empezar con el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Vamos a empezar con el subtema 2.2, que corresponde a la distribución de frecuencias.
vamos a resolver un ejemplo que está dado aquí en el en los PowerPoint descargados de la plataforma, y también vamos a resolver el mismo ejercicio que viene dentro de los PowerPoint. Bueno, para empezar, aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice así: pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, esta es la tabla 2.1, y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Ok, esta es la tabla 2.2, distribución de frecuencia, incluye 7 clases. Bueno, las clases son, bueno, pues aquí como se ven, estos 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son nuestras clases. Nosotros podemos elegir las que queramos, 7, 8, 9, 10. En este caso el ejercicio me está indicando que son 7 clases, por eso son 7 aquí. Ok. Luego, aquí es el pulso, que son mis clases, y aquí sería mi frecuencia. Bueno, para determinar primeramente mis intervalos de la clase, las clases empiezan, la primera clase empieza por el intervalo menor de mis datos. En este caso, el valor menor, perdón, sería 60, por eso mi valor inicial aquí es 60. Yo quiero 7 clases. Tengo para conocer los intervalos de mis clases, el intervalo inferior y el intervalo superior, yo tengo que al valor mayor de mis datos restarle el valor menor. En este caso el valor mayor es 124. A 124 yo le resto 60, me da 64. Esos 64 yo los voy a dividir entre las clases que yo quiero. En este caso yo quiero 7 clases, por lo tanto me va a dar un total de 9 punto y cacho, se queda en 9. Por eso es que aquí en mi clase yo tengo intervalos de 9. Mi valor inicial es 60 y el valor superior es 69. En la siguiente clase empieza con 70 y el valor superior es 79. En la siguiente empieza con 80 el inicial y el superior con 89. En la siguiente clase el inferior con 90, el superior con 99. En la siguiente 100 a 109 el superior. En la sexta el valor inicial es 110 y el superior es 119. Y en la séptima mi valor inicial es 120 y el superior es 129. Ok, de esa manera determinamos las clases y los intervalos que hay entre el valor inicial y el valor superior de la clase. Ahora bien, para las frecuencias, ¿cómo determinamos las frecuencias? Las frecuencias son eh, pues, las veces, o se podría decir, el total de valores que existen dentro de este intervalo. Por ejemplo, aquí hay 12 valores que están dentro de la comprensión de entre 60 y 69. Asimismo, con el resto de valores. Hay 14 valores en ese intervalo, 11 en este intervalo, un valor aquí, un valor en este intervalo. En este intervalo no se encuentra ningún valor, por eso hay 0. Y en este último intervalo, pues aquí hay un dato. Por eso se pone de esta manera. Bien, vamos a checar lo que es la gráfica. La gráfica es esta, la distribución de frecuencias en el caso de los pulsos de mujeres. Aquí en mi ejercicio me dice que quiere 7 clases, así que en mi gráfica van a aparecer pues 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo mis 7 clases que están aquí abajo y aquí arriba aquí al lado tengo mi frecuencia. Esto en Minitab se hace de la siguiente manera. Vamos a ir a distribución de frecuencias. Aquí es. Bueno, aquí estamos en distribución de frecuencias. ¿Cómo creamos esta gráfica? Nos vamos a ir aquí en gráfica. Vamos a crear una gráfica de barras. Vamos a decirle que nosotros queremos tomar datos de una tabla, de nuestra tabla que tenemos aquí. Bueno, para esto, obviamente, bueno, antes de hacer esto tenemos que copiar todos nuestros valores del pulso de mujeres aquí, de manera eh, verticalmente, se podría decir, de arriba hacia abajo, los 40 datos que teníamos acá en nuestro problema para poder representarlos gráficamente así. Bueno, vamos a darle en gráfica y le vamos a dar aquí en gráfica de barras. Seleccionamos en esta parte valores de una tabla. De esa manera nuestra gráfica va a tomar los valores que nosotros le hayamos puesto aquí. Le damos en simple, aceptar. Ok, ahora vamos a seleccionar aquí eh, pulso de mujeres. A ver. Ah, no, aquí es, perdón. Se le da aquí en gráfica y en histograma.
En histograma se selecciona un histograma simple, se le da en aceptar, se selecciona pulso de mujeres. Aquí le vamos a seleccionar si queremos que aparezca como frecuencia o porcentaje, le damos en aceptar. Aquí vamos a agregar una etiqueta, perdón, aquí en etiquetas. La etiqueta pues sería el título de mi tabla. En este caso estamos checando la frecuencia de pulsos de mujeres, ¿no? Le ponemos aquí frecuencia de pulsos de mujeres y le damos en aceptar. Le vamos a dar aquí en aceptar. Y me va a crear aquí, me va a crear mi tabla de frecuencia. Más el detalle es que aquí me crea 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me está creando 13 clases cuando yo nada más le pedí 7. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le damos doble clic, nos aparece aquí nuestra gráfica en grande y la vamos a editar. Vamos a darle doble clic aquí en un valor y aquí en seccionamiento vamos a indicarle, en lugar de 14 clases que nos está poniendo, le vamos a indicar que solo queremos 7. Le ponemos que 7, le damos en aceptar y automáticamente nos da únicamente 7 clases. Las que queríamos inicialmente, 3, 4, 5, 6, 7. Y podemos hacer otra cosa. Le podemos agregar aquí a ver. Tu, tu, tu. Bueno, aquí ya nos aparecen las 7 clases y pues ya estaría esta tabla. Damos aquí en aceptar y listo. Vamos otra vez al documento. Este sería el ejemplo que muestra el PDF, que es este. Ahora bien, tenemos otro ejemplo igual, dado de estos valores, pero ahora son para los hombres. Nos vamos aquí otra vez a nuestro documento de Minitab y ahora vamos a crear lo mismo, pero con el valor de los hombres. Le damos en histograma simple, aceptar y por defecto nos pone la última variable que utilizamos, que era el de pulso de mujeres. Tenemos que borrarla y ahora seleccionar pulso de hombres. Le damos en aceptar y se nos crea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, para este ejemplo nos pedía 10 y son los que nos creó. Así que este otro ejemplo pues ya está terminado. Igual aquí tenemos los valores. Para poder hacer todas estas gráficas primero tenemos que tener aquí todos nuestros datos. Y aquí están los otros datos de la siguiente tabla que les voy a mostrar. Para esta tabla de radiación de dientes de leche vamos a hacer prácticamente lo mismo. Seleccionamos gráfica de barras, no que diga, gráficas, histograma simple, aceptar. Borramos la última variable que teníamos, le damos radiación de dientes de leche, le damos en aceptar y aquí nos pone nuestra gráfica. Ese es el ejercicio, es este ejercicio, Dice, la radiación en dientes de leche a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecqueres que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después del 79 con base en datos de la Unexpected Rise in Strontium 90 in US deciduous teeth in the 1990 mangano. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí tenemos los 40 datos que se muestran aquí. Estos 40 datos de radiación de dientes de leche. Y en base a eso vamos a construir esta gráfica que ya tenemos aquí en nuestro documento. Con las 3, 6, 8 clases que nos pide. Del lado izquierdo nos aparece la frecuencia y debajo nos aparece la radiación de dientes de leche. De la misma manera que aquí nos aparecen 3, 6, 7, 8. Aquí nos aparecen 9. No, esta no es. Igual, ¿no? Estadística, gráfica, histograma
histograma simple, aceptar. Aquí ya tenemos la de los dientes de leche, le damos en aceptar. Y aquí nos lo aparece, nada más que tiene el mismo nombre que el anterior. Por eso se tiene que cambiar el nombre constantemente. Entonces le vamos a dar aquí en editar, editamos el nombre para que no tenga el mismo. Y aquí sería frecuencia de dientes de leche. Ok. Y tenemos 9 clases, nosotros solamente queremos 8. Entonces vamos a darle aquí en seccionamiento y le damos aquí el número de intervalos y en lugar de 9 le vamos a poner 8 y ya está. Nos va a mostrar las 8 clases que originalmente queríamos, así como en el documento. Muy bien, ese es el primer ejercicio de distribución de frecuencias. Ahora vamos a ver los ejercicios del histograma del PowerPoint 2.3. Primeramente nos muestra un ejemplo. El ejemplo dice así: los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y dice así: National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, EST en estatura, en pulgadas, P es peso en libras, SINT es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica en miligramos por miligramos Hg, días es presión sanguínea diastólica en milímetros Hg, col es colesterol en miligramos, IMC es índice de masa corporal, mus es longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, muñ es anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso e IMC, que es índice de masa corporal. Este es nuestro problema de histogramas. Y a continuación se nos presenta esta tablita con un montón de datos de todo lo que nos acaba de mencionar antes el ejercicio, que es lo que nos está pidiendo que representemos con un histograma. Y bueno, la gráfica al final nos tiene que quedar de esta manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta sería la gráfica correspondiente al primer ejemplo, que sería de histograma de edad. ¿Cómo podemos hacer para que la gráfica quede así? Primeramente, todos estos datos que nos proporciona aquí el ejemplo, tenemos que copiarlos a nuestro documento de Minitab. Yo lo tengo aquí ya copiado. Son todos los datos que nos había proporcionado. Aquí están clasificados por edad, estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. Aquí están todos los datos. Ahora bien, vamos a crear primeramente un histograma simple. Le damos en gráfica, histograma simple, aceptar. Y vamos a crear, bueno, tenemos que borrar la última variable, y seleccionamos el de edad, por ejemplo. Y le vamos a dar aquí en crear. Bueno, aquí, bueno, podemos dar primero el ejemplo de crear así nada más, y nos va a crear un histograma de la siguiente manera. Estos son los datos recabados. Aquí nos muestra la frecuencia, pero también podemos hacer otro histograma mostrándonos porcentajes en lugar de la frecuencia. Vamos a crear el histograma igual de forma sencilla. Le vamos a aceptar. Vamos a usar el mismo, pero aquí en escala le vamos a poner tipos de escala en porcentaje. Aceptamos. Le damos a aceptar. Y ahora nos muestra aquí el porcentaje. En lugar de la escala, es ahora el porcentaje. Bueno, vamos ahora con... Bueno, esta es la manera más sencilla de crear un histograma, pero hay otra manera de crear el histograma un poquito más eh, que dé más datos. Sería la siguiente manera. Le damos aquí en estadística, estadísticas básicas, resumen gráfico. Y bueno, vamos a hacer primero el ejemplo de edad. Aquí nos muestra un nivel de confianza de 95. Este valor se puede editar, se le pueden poner un poquito menos, 94, o un poquito más, 96, 97. Pero
así con este valor que tiene está bien, salen datos bastante exactos o lo más cercano posibles y pues así lo vamos a dejar. Le damos aquí en aceptar y nos va a arrojar, perdón, el histograma de esta manera. Aquí nos muestra ya varios datos, nos muestra la media, la desviación estándar, la varianza, la asimetría, todos los valores que necesitamos acerca de pues lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. De esta manera obtenemos aquí nuestra histograma de resumen de la edad, que era pues el que teníamos aquí en el ejercicio, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otro, por ejemplo, del resumen de cintura, que sería lo mismo. Aquí tengo edad, estatura, peso, podemos hacerlo de cualquiera de esos. Por ejemplo, si queremos hacer uno de peso, pues nos damos aquí estadísticas básicas, resumen gráfico, borramos edad y le ponemos, por ejemplo, peso. Y está seleccionado peso, le damos en aceptar y aquí ya nos crea la del peso. Esta es la campana de Gauss, que es lo que busca pues representar aquí lo que es un histograma. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Igual dentro de lo que es el histograma, vamos a checar este ejercicio que está por aquí mismo. Ok, también tenemos que checar lo que es los demás datos, por así decirlo, que es lo de brazo, cintura, muslos, codos, muñeca. Son los demás datos que venían en la tabla. Por ejemplo, vamos a checar lo que son los codos. Le damos igual en estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a darle aquí en codos o en cintura. Vamos a poner la cintura. Igual el valor de confianza 95, le damos en aceptar. Y aquí está nuestra campana de Gauss, nuestra gráfica, nuestro histograma del informe del resumen de cintura. Igualmente aquí nos da todos los datos, media, desviación estándar, varianza, asimetría, etcétera. Muy bien. Ahora nos vamos otra vez a nuestro documento y vamos con el siguiente tema que vendría siendo el 2.4.1, gráficas de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Aquí nos muestra un ejemplo. El ejemplo dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Tenemos aquí en nuestra tabla 2.1 40 valores, que son los datos de pulsos de hombres y mujeres. En este caso serían mujeres. Y aquí en la tabla 2.2 tenemos lo que es los pulsos de las mujeres. Tenemos pulso y frecuencia. Esto es similar a lo del primer ejercicio de lo que eran las gráficas de frecuencias. Para el pulso igualmente. Para sacar aquí nuestro valor inicial o nuestro valor menor, tenemos que al valor mayor de los datos restarle el menor y dividirlo entre, bueno, el inicial va a ser siempre el valor menor de todo el conjunto de datos y el nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra diferencia del valor inicial al valor más alto en nuestra clase se obtiene restándole al valor mayor de todo el conjunto de datos el valor menor y el resultado dividirlo entre el número de clases. Y ya pues ya teniendo nuestras dos clases, el valor inicial y valor superior, en este caso son 7, pues ya solamente asignamos la frecuencia, que sería el número de datos que están dentro de esta clase. Ese es el primer ejemplo. Y bueno, nuestra gráfica de polígonos de frecuencia queda de esta manera. Nos pide 7 clases, aquí tenemos 7 clases. De este lado está la frecuencia, del lado izquierdo nos marca aquí la frecuencia y aquí en la parte de abajo en el eje de las X nos marca lo que son, bueno, nos presenta lo que son las marcas de clase. Vamos entonces aquí al Minitab y vámonos a no, Aquí está mi polígono de frecuencia. Bueno, primeramente tenemos que tener los datos aquí, los datos de la tabla, de esta tablita, de esta tabla. Lo que son el pulso y la frecuencia, tenemos que tener nuestros datos aquí. Este es el pulso, las clases, tenemos nuestra frecuencia y otro dato importante es las marcas de clase. ¿Cómo se obtienen las marcas de clase? Las marcas de clase se obtienen de la suma del valor menor y el valor superior de nuestra clase
La suma de esos dos se divide pues entre 2 y el resultado va a ser nuestra marca de clase. Una vez que tengamos todos los resultados, entonces ya podemos venir aquí al Minitab y realizar nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. ¿Cómo la realizamos? Nos venimos aquí a gráfica, le vamos a dar en gráfica de barras, le damos después entonces donde dice aquí en esta pestañita le damos en valores de una tabla. De esa manera vamos a asignarle, bueno, o decirle que los valores que queremos en nuestra gráfica los tome de esta tabla. Le damos en simple, luego le damos aquí en aceptar, nos va a crear sale aquí esta ventana. Aquí esto siempre aparece en blanco, pero en lo que sería nuestro eje Y, que es aquí las variables de gráficas, vamos a seleccionar frecuencia. Y aquí en las variables categóricas, que sería nuestro eje X, vamos a darle en marca de clase. Entonces ya le damos aquí en aceptar. Bueno, vamos a agregarle una etiqueta para decir que esa gráfica pertenece a lo que sería polígonos de frecuencia. En este caso ya tengo que decir todo el nombre porque ya se había guardado. Le doy en aceptar, le doy en aceptar y se me va a crear mi gráfica de polígonos de frecuencia. Aquí está la frecuencia y aquí están las marcas de clase. La gráfica sale de esta manera porque tengo aquí marcas de clase. Saldría diferente si yo le pongo pulso. Ok, este es el primer ejemplo. Aquí está mi gráfica que es idéntica a esta, que es la de polígonos de frecuencia. Y ok, y ahora este era el ejemplo y este es el ejercicio que tengo que hacer yo. El ejercicio dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tablas y realizar la gráfica. Estos son 40 datos similares al ejercicio anterior. Tengo los 40 datos y yo tengo que crear mi tablita de pulso y frecuencia. La misma condición. Aquí son 7 clases. Mi valor inicial pues va a ser el valor menor de mi conjunto de datos. Y pues ya, el intervalo yo lo obtengo al valor más alto de mi conjunto de datos, el resto el menor, y el resultado lo divido entre el número de clases, en este caso son 7. Ese intervalo, que aquí fue de 5, pues va a ser el, el intervalo que hay entre mi valor inicial y el valor superior de cada clase. Y pues la frecuencia igual, el número de datos que hay dentro de esta clase. Muy bien. Teniendo ya estos datos, buscamos obtener esta gráfica. Y para eso vamos a no, y aquí estamos. Vamos a copiar todos los datos. Estos datos, esta tablita la tenemos que poner aquí. Y de la misma manera que el ejercicio anterior, la marca de clase es la suma de los dos valores inferior y superior de la clase divididos entre 2. Ya teniendo estos datos, vamos a crear también nuestra gráfica, perdón, gráfica de frecuencia. En gráfica de barras, simple, le damos aquí que tome valores de una tabla, le damos en aceptar. Aquí vamos a seleccionar frecuencias y aquí abajo igual marca de clase, ya está seleccionado. Y pues ya le damos etiquetas. Vamos a borrar esto y le vamos a dar marca clase. Vamos a agregar una etiqueta. Gráfica de polígonos de frecuencia. Ejercicio lo voy a poner. Y bien, le voy a dar en aceptar. Aceptar aquí. Y ya se me debe crear mi tabla. Tabla de frecuencia. Y pues esta es la tabla que yo busco aquí. Es idéntica. Muy bien. Pues este es el ejercicio de polígonos de frecuencia. Ahora, el siguiente subtema es polígono de frecuencia relativa. Es bastante similar al anterior, pero aquí tiene una variación, nos pide otros datos. Vamos a empezar. Aquí nos muestra el ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí están. La tabla 2.1 nos muestra el conjunto de 40 datos de la misma manera que el ejercicio anterior. Aquí en esta tabla vemos los pulsos, nuestras 7 clases, los intervalos, valor inicial, valor superior, tenemos la frecuencia, pero para este
ejercicio para las frecuencias relativas necesitamos otro valor, que sería nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo la obtenemos? Nuestra frecuencia la vamos a dividir entre el total de valores. Por ejemplo, 2 entre 40 nos da 30 y ese va a ser el porcentaje, se representa en porcentajes. Igual, 14 entre 40 nos va a dar 35 y 35% y así con cada uno de las clases para obtener lo que es nuestra frecuencia relativa. Muy bien, vamos a crear una gráfica de frecuencia relativa. Nos vamos a lo que es este Minitab y nos vamos a polígonos de frecuencias relativas. Ok, este es el ejemplo que tenemos. Tenemos nuestro pulso, tenemos nuestra frecuencia, la frecuencia relativa que aquí la expresamos de esta manera para que nuestra gráfica la pueda representar. Y la marca de clase, que ya sabemos, ¿no? Que es la suma del valor inferior y superior de la clase dividido entre 2. Y una vez que tenemos todos los datos aquí, podemos proceder a crear nuestra gráfica de frecuencia relativa. Seleccionamos gráfica, gráfica de barras, le asignamos los valores de una tabla, simple, aceptar. Ahora aquí, se me pone por defecto porque yo ya lo hice, pero en este caso tendríamos que seleccionar frecuencia relativa para lo que es el eje y para el eje X tendríamos que seleccionar marca de clase. Agregamos una etiqueta. Este es frecuencia relativa, ejemplo, ¿no? Es el primer ejemplo. Y le vamos a dar aquí en aceptar. Le damos en aceptar y nos debería demostrar aquí nuestra gráfica de frecuencia relativa. Nos vamos aquí al ejemplo y pues esta sería nuestra gráfica de frecuencias relativas. Es esta. Aquí en gráfica, gráfica de barras, datos de tablas, simple, aceptar, frecuencia relativa, marca de clase, aceptar, marca de clase. Y aquí está nuestra gráfica, que es igual a la que tenemos aquí en los ejercicios. Ahora bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. La misma situación, 40 datos, obtenemos las clases, los intervalos, las frecuencias dentro de cada clase y luego la frecuencia relativa que se obtiene dividiendo la frecuencia entre el número total de datos. Creamos nuestras dos tablitas y todos los datos los pasamos a lo que es el Minitab. De esta manera, pulso, frecuencia, frecuencia relativa y la marca de clase. Igual, ¿no? El valor inferior de clase más el superior dividido entre 2 y nos da la marca de clase. Ya tenemos todos nuestros valores y pues procedemos a hacer lo mismo. Le damos en gráfica, gráfica de barras, le asignamos los valores de una tabla, simple, aceptar y de la misma manera, ¿no? Le vamos a dar aquí en el eje de las Y le vamos a dar frecuencia relativa y en el eje de las X le vamos a dar marca de clase. Le agregamos una etiqueta y pues este ya no es un ejemplo, ya sería el ejercicio. Le cambiamos aquí el nombre y ya le damos aquí en aceptar y aceptar. Y nos va a crear nuestra gráfica de frecuencia relativa de nuestro ejercicio, que es la misma que tenemos aquí. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente subtema, al siguiente tema, que sería la 2.4.2, corresponde a la gráfica de ojivas. Ok, tenemos aquí un ejemplo. Ajá, tenemos aquí el ejemplo. El ejemplo nos dice pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. Tenemos aquí una serie de, bueno, un conjunto de valores, igual son 40 valores. Y este es la tabla que bueno, la gráfica de frecuencia que tenemos que obtener. Aquí tenemos la frontera de clase y de este lado tenemos nuestro acumulado de frecuencia. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primeramente tenemos que irnos a Minitab y copiamos todos los datos, Aquí tenemos nuestra frontera de clase y nuestra clase.
Aquí tenemos los datos de mujeres, la frecuencia y nuestra frontera de clase. La frontera de clase es similar a lo que representa las clases. Nada más que cuando tenemos una clase, dentro de la clase hay un intervalo. El intervalo es la separación que hay entre el valor menor y el valor superior de esa clase. La frontera de clase corresponde al límite superior. Por ejemplo, si nuestra clase es de 61 a 65, entonces la frontera de clase sería el 65. Aquí solamente se nota la frontera de clase, o sea, el límite superior, y la frecuencia. O sea, las veces que hay un valor o el total de valores que hay dentro de esa clase. Bueno, para nuestra gráfica de ojiva, vamos a crear una gráfica. Aquí tenemos nuestros valores, vamos a crear la gráfica. Le damos aquí en una gráfica de barras, gráfica simple. Tomamos datos de una tabla, le damos en aceptar. Y aquí vamos a seleccionar lo que es nuestra clase. Los valores en Y serían de nuestra clase. En este caso va a ser la frecuencia. Y aquí va a ser nuestra frontera de clase. Ahora aquí en opciones de gráficas le vamos a modificar. Bueno, en este caso ya está modificada, pero tenemos que ponerle aquí en predeterminado y aquí en acumular Y en X. Le damos a aceptar. Y aquí en mostrar datos tenemos que ponerle, por default viene así, en barras. Tenemos que quitar barras y seleccionar símbolos y línea de conexión. Le damos en aceptar y luego le damos aquí en aceptar. Podemos etiquetarlo, podemos poner un nombre. Por ejemplo, le vamos a poner gráfica ojiva. Le damos en aceptar, le damos aquí en aceptar y nos va a crear nuestra gráfica ojiva de esta manera, que es la gráfica que nosotros tenemos aquí. De este lado está nuestra frecuencia y por aquí abajo está la frontera de clase. Muy bien. Y ahora nos vamos aquí al siguiente ejercicio dentro de del mismo tema de gráficas de ojiva. Y el ejercicio dice así: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Tenemos la serie de datos, 40 datos. Tenemos que hacer lo mismo. Nos venimos aquí, tenemos que determinar primeramente las clases. Igual son 3, 6, 7 clases. Son 10 clases, perdón. Y vamos este, a definir cuál es nuestra frontera de clase, el límite superior dependiendo de cada clase. Y pues las clases, cuántas tenemos, ¿no? Dentro de cada una. De la misma manera que el ejercicio anterior, vamos a crear nuestra gráfica. Le damos en gráficas, gráficas de barras. Seleccionamos aquí valores de una tabla, le damos en simple, aceptar. Aquí en el eje Y le vamos a dar en frecuencia y en el eje X sería frontera de clase. Aquí le damos aquí sería en clase para el eje Y y para el eje X sería frontera de clase. Igual, en opciones gráficas tenemos que darle a acumular Y en X y aquí en mostrar datos le tenemos que poner símbolos y línea de conexión. Le damos a aceptar, le vamos a etiquetar, le vamos a poner gráfica ojiva, ejercicio y vamos a darle a aceptar y nos va a crear nuestra gráfica de ojiva. Y pues de esta manera creamos nuestra gráfica que viene siendo esta que está aquí. Nos muestra del lado izquierdo las clases y por el eje de las X nos muestra la frontera de clase. Muy bien. Vamos al siguiente tema que sería gráficas de puntos. Nos muestra primero un ejemplo. El ejemplo dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Este último tipo de gráficas es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tener todos los datos de esta manera. Lo único que tenemos que hacer es, pues, ponerlos de forma vertical, los 40 datos que nos está dando. Y pues venimos aquí al Minitab, le damos aquí en gráfica, ¿dónde está?
tenemos que darle en gráfica de puntos. ¿Dónde está gráfica de puntos? Aquí está, gráfica de puntos. Seleccionamos una simple. Le damos en aceptar. Pues seleccionamos, en este caso lo tengo seleccionado, pero pues aquí pues estamos hablando de pulsos de mujeres. Seleccionamos pulso de mujeres y le damos en aceptar. Y ya automáticamente nos crea lo que es nuestra gráfica de puntos. Aquí la etiqueta decía puntos de hombres, por eso no se le cambió. Lo mismo para el siguiente caso, que vendría siendo, bueno, esta es nuestra gráfica de puntos, que es idéntica a esta. Y ahora para el siguiente caso, que es la de pulsos de los hombres, igual tenemos 40 datos, hacemos lo mismo, venimos, copiamos los 40 datos, le damos en gráfica, gráfica de puntos, simple, y seleccionamos lo que serían pulsos de hombres, le damos en aceptar, y pues ya nos aparece lo que es la gráfica de puntos de hombres, que vendría siendo esta, que es la misma que está acá. Muy bien, ahora esto sería lo que sería el último tema referente a lo que serían gráficas, histogramas y todo lo relacionado a eso. El último tema o el último trabajo, última tarea, sería lo que es el inicio del proyecto. El proyecto que yo elegí, bueno, voy a plantear una situación que está ocurriendo en mi trabajo. Primeramente, mi trabajo consiste en lo que es los sistemas de seguridad, instalaciones de alarmas, cámaras, cercos electrificados, controles de acceso, todo lo referente a la seguridad. Constantemente se realizan instalaciones, servicios, pues en habitaciones, en oficinas, en industrias. Y bueno, esto conlleva a que cada cierto tiempo se le tenga que dar mantenimiento correctivo y preventivo pues a los sistemas. El detalle ahora en este mes de enero es que ha habido ausencia del personal eh, al que le corresponde realizar este tipo de servicios en 10 ocasiones, en 10 lugares. Esto ha sido durante el mes de enero. El detalle aquí es la pérdida de tiempo que hay en la realización de otros servicios por parte de la persona responsable de esta labor. En este caso, el personal de central, el supervisor y el supervisor del área técnica se dieron la tarea de revisar minuciosamente los tiempos que toma realizar cada servicio, así como el tiempo del traslado del personal. De esta manera, pues, se plantea encontrar la falla o la variación de tiempo. Estos son los datos recopilados acerca del proyecto. Para empezar, el personal técnico, de nombre André López. No es el nombre como tal de la persona, porque obviamente no vamos a dar datos personales, pero es para el ejemplo. Eh, Cabe recalcar que la situación es completamente real, es un problema actual de mi empresa. Vamos a tratar de resolverlo en lo que lleva el resto del semestre y pues en semestres próximos, si es que se da el caso. Servicios no atendidos son un total de 10. El medio de transporte utilizado es el vehículo de la empresa. De ahí que se tenga como que como que mayor desconfianza de parte de los supervisores o dudas acerca de por qué no se realizan los servicios. La siguiente tabla que presento aquí es de la resolución de unas ciertas preguntas para determinar o para conocer más acerca del problema. Primero, ¿cuál es el problema? El problema dice que se ha detectado ausencia del personal en múltiples servicios, como ya mencioné anteriormente, servicios de sistemas de seguridad correctivo, preventivo, etcétera. ¿Quién detectó el problema? Fue detectado por el supervisor de central debido a las quejas realizadas por los clientes. Número de incidencias por semana. Tomando en cuenta que el mes pasado fueron un total de 10 veces, podríamos decir que mínimo ha ocurrido 2 veces por semana, aunque pues en otras durante el mes de enero, eh, si tomamos en cuenta esa afirmación, tendrían que haber sido 2 semanas, 2 incidencias y en otras 2 semanas, 3 incidencias. Ahora, fecha de reporte. ¿Cuándo se reportó? Se presentó durante el mes de enero del año 2020. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de pues, este proyecto. El objetivo sería
reducir hasta en un 50% si es que se puede completamente eliminar, aunque pues siempre va a haber variaciones de tiempo en el traslado, pero el objetivo es reducir por lo menos en un 50% este tipo de situaciones, que sería no atender los servicios por falta de tiempo o por cualquier otro contratiempo que se pueda tener. Bueno, pues esta sería la presentación de lo que es las tareas realizadas para la unidad 1 de la materia de estadística inferencial. Pues este proyecto es nada más el planteamiento. Más adelante, en las siguientes unidades, vamos a desarrollarlo más y pues a tratar de darle una solución. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.